Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 84 que se ve muy interesante. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. En otros desafíos hemos buscado tener una simetría en ambos lados de la igualdad para igualar los exponentes. En este caso no se puede porque tenemos por aquí un 4. Entonces no podemos realizar eso, así que vamos a buscar encontrar una ecuación de segundo grado aquí. Vamos a ver, tenemos entonces 3 a la x más este término de aquí, yo lo puedo separar como 3 a la 1 multiplicado por 3 a la menos x. Todo bien hasta aquí, y esto es igual a 4. Ahora por aquí tenemos 3 a la x más 3 a la 1 que es 3. Y 3 a la menos x lo puedo escribir como 1 sobre 3 a la x. Las propiedades de los exponenciales me permiten bajar al denominador, pero tengo que cambiar el signo del exponente, entonces se hace positivo. Y esto es igual a 4. Muy bien. Vamos a realizar un cambio de variable. El cambio de variable va a ser 3 a la x, que ahora va a valer m. Podemos poner cualquier letra aquí, ¿no? Entonces en todo lugar donde tengamos 3 a la x vamos a poner m. Primerito, aquí tengo 3 a la x, entonces ya pongo mi m. Más, aquí tengo 3 multiplicado por 1 sobre 3 a la x. Entonces me queda 1 sobre m, porque habíamos dicho que 3 a la x es m. Y esto va a ser igual, vamos a poner esto igual un poco más acá, y esto va a ser igual a 4. Muy bien. Ahora, como tenemos una m en el denominador, vamos a multiplicar toda la ecuación por m para poder simplificar esta m de aquí. Multiplicamos aquí por m, multiplicamos por m, y acá también, ¿no? Y ahora yo puedo ir operando. M por m me da m cuadrado. Más, aquí me da 3 por 1 que es 3. Y esta m la voy a simplificar, por eso multiplicamos por esta m roja, ¿no? Entonces simplemente nos queda 3 por 1 que es 3. Y al otro lado de la igualdad me quedó 4m. Ahora vamos a dejar todo en el lado izquierdo de la igualdad. Me queda m al cuadrado más 3. Y este 4m me queda menos 4m. Muy bien, esto igual a 0 porque ya no hay nada en el otro lado. Vamos a ordenar esto por aquí. Tenemos entonces m al cuadrado. Luego ponemos este término menos 4m. Y al final el término independiente que es más 3. Y esto es igual a 0. Como se pueden dar cuenta, esto es una ecuación de segundo grado que podemos utilizar la fórmula general para solucionarlo. O también factorizando. A mí me parece que es más sencillo factorizar. Abrimos dos paréntesis e igualamos a 0. En cada paréntesis va a ir la variable, que en este caso es m. En el primer paréntesis va a ir este signo y en el segundo va a ir la multiplicación de estos dos signos. Menos por más me da menos. ¿Listo? Ponga mucha atención, necesitamos dos números que multiplicados me den 3 y que sumados o restados me den menos 4. Esos números son el 3 y el 1, ¿sí? Porque menos 3 por 1 me da más 3. Y si sumamos menos 3 más menos 1 me da menos 4. Entonces ahora podemos igualar cada paréntesis a 0. Igualamos m menos 3 igual a 0. Y por acá igualamos m menos 1 también a 0. Listo. Ahora vamos a despejar m. Me queda que m es igual a 3. Y por esta ecuación de aquí me queda que m me queda igual a 1, ¿no? A 1 positivo. Lo que buscábamos, pero no era m, sino x. Como hicimos un cambio de variable por aquí, tenemos que devolverlo. Entonces m dijimos que valía 3 a la x. Vamos a dejar de nuevo como 3 a la x. Y esto es igual a 3. Este 3 tiene un exponente invisible aquí que es el 1. Como tenemos misma base en ambos lados de la igualdad, por simetría podemos decir que los exponentes también deben ser iguales. Entonces x tiene que ser igual a 1. Y ya he encontrado una de mis soluciones para mi ecuación exponencial. Ahora vamos a ver si podemos encontrar por acá otra solución. Fíjense, m valía 3 a la x. Y esto es igual a 1. La única forma de que este 3 se convierta en un 1 es que la x sea 0, ¿sí? Porque si x es 0 me queda 3 a la 0 y esto va a ser igual a 1, donde 1 es igual a 1. Entonces la única forma es que x sea 0.
Por lo tanto, la solución para esta ecuación es que x sea igual a 0. Muy bien. Y ya hemos encontrado las dos soluciones para esta ecuación exponencial. Fantástico. Ahora lo que nos queda pues es tu trabajo hacer la comprobación. Tienes que reemplazar este valor en donde va x y tiene que salir una igualdad. Luego haces la comprobación con x igual a 0 y también tiene que salir una igualdad. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.